Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy domingo 3 de julio, que la paz de Dios esté contigo. Vamos a orar a nuestro Dios en este día tan especial, vamos a entregarle este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, gracias le damos por este hermoso tiempo. Gracias porque usted nos ha permitido venir a esta transmisión, Padre, para aprender más de su palabra, Dios. Le suplicamos, Señor, que usted esté llevando nuestros entendimientos cautivos hacia la obediencia a su Hijo Jesucristo. Señor, queremos, Señor, también resistir a todo poder de las tinieblas, a todo demonio que quiera interponerse en la total ministración de tu palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos. Toda la gloria sea usted, Padre mío. Le suplicamos, Señor, que usted esté con nosotros de principio a fin en esta transmisión. Toda la gloria sea usted. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar el rechazo del hombre a Jesucristo. Esto está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 40 al 44. Y es que los hombres no quieren recibir al Señor Jesucristo. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 40 al 41. Y dice así la palabra del Señor: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Podemos ver que eran personas que conocían las leyes, pero que no vieron al Salvador. Se encontraban más fortificados en su sistema religioso, tanto así que se negaron a permitir que el Hijo de Dios cambiase sus vidas. No querían ver la única fuente de la vida eterna, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, y dice así la palabra del Señor: la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 16 al 19, dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nuestro Señor Jesucristo es el camino al Padre que los pecadores tienen en su persona como nuestro abogado. Él es la verdad que cumple todas las profecías del Salvador. Creyendo eso, los pecadores van por nuestro Señor Jesucristo, el camino. Él es la vida. Por su espíritu vivificador reciben vida los muertos en pecado. Nadie puede acercarse a Dios como Padre solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestras oraciones van a Dios y sus bendiciones vienen a nosotros. Él es el camino que lleva al reposo, el buen camino antiguo. Él es la resurrección y la vida. Y vamos por favor a sus Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre que podamos obtener salvación. Debemos tener bien en claro que esto no lo decidió la Iglesia. Esto es una enseñanza específica de nuestro Señor Jesucristo, pues Él mismo lo dijo. Podemos ver por favor en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, y dice así la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al no venir y recibir al Señor Jesucristo, ellos establecieron sus propias leyes y su propia justicia. Podemos ver por favor en Romanos capítulo 10 versículos del 3 al 4, y dice así la palabra del Señor: pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley.
Por tanto, quien cree en él es contado justo ante Dios, como si él mismo hubiese cumplido toda la ley. La justicia propia no salva ni puede salvar a nadie, pues todas las justicias del ser humano son como dicen las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 64, versículo 6, y dice así la palabra del Señor: todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas, nuestras maldades nos arrastran como el viento. Entonces podemos ver que cualquier persona que guarda toda la ley, pero ofende en un punto de la ley, es decir, que no lo cumple, se hace culpable de todos. Vamos por favor a sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículo 10, y dice así la palabra del Señor: porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. La salvación no viene por el hecho de vivir su propia justicia, que es por la ley, sino el vivir que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, es decir, la justicia que es de Dios por la fe. Y vamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11, y dice así la palabra del Señor: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Entonces podemos ver que hay mucha dureza y obstinación en el corazón del hombre que no tiene a Cristo. Es por ello que se rebela contra Dios en su caminar diario. Vamos por favor a Hechos capítulo 7, versículo 51, y dice así la palabra del Señor: pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos, siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales que sus padres. El ser personas religiosas no nos coloca en una buena posición delante de Dios. Un verdadero cambio de corazón a través del nuevo nacimiento y de un andar en los caminos de la fe son señales reales de una verdadera relación con Dios. Vamos por favor a Jeremías capítulo 32, versículos del 33 al 35, y dice así la palabra del Señor: me dieron la espalda y no la cara, no quisieron escuchar ni recibir corrección, aun cuando una y otra vez les enseñaba. Al contrario, contaminaron la casa en donde se invoca mi nombre, al poner allí sus ídolos repugnantes. Para hacer pecar a Judá, edificaron lugares altos en honor a Baal, los cuales aún están en el valle de Ben Hinnom, y en honor a Moloc hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, un hecho repugnante que nunca les mandé hacer ni me pasó por la mente que harían. Podemos ver entonces que nuestro Señor Jesucristo declaró categóricamente que Él es la fuente de vida para todo ser humano. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4, y dice así la palabra del Señor: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 26 nos dice así la palabra del Señor: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es la fuente y el creador de la vida, pues no hay vidas separados de Él, ni aquí ni en el más allá. La vida en nosotros es un don que viene de Dios, como nuestro Señor Jesucristo existe eternamente con Dios, el Creador. Él también es la vida por la cual podemos vivir eternamente y para siempre. Y por favor vamos al Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10, y dice así la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos dijo que venía para dar vida,
pero no tan solo existencia ordinaria, sino vida en plenitud, abundancia y prosperidad. Pero por el otro lado, nuestro enemigo, que es Satanás, viene solamente para robar, matar y destruir. La línea está claramente trazada. Por un lado, Dios nos está ofreciendo bondad, vida y mucho más de lo que podemos imaginar. Pero por el otro lado, Satanás, el enemigo de nuestras almas, viene a privarnos de todas las bendiciones de Dios, viene a oprimir nuestros cuerpos por medio de enfermedades y a destruir todo aquello que amamos y apreciamos. Entonces podemos ver, el primer paso para experimentar la total prosperidad bíblica es creer que ese es el mayor deseo de Dios para nuestras vidas. Y el segundo paso es someter nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículos del 23 al 26 y nos dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Juan 14, del 4 al 6, nos dice así la palabra del Señor. Y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Todo hombre que quiera tener la vida de Dios, la vida eterna permanente en Él, necesariamente tiene que venir a nuestro Señor Jesucristo, pero si lo evitan, de hecho que morirán en sus pecados y estarán toda la eternidad sin Dios y sin Cristo. La solución para tener la vida eterna es venir a nuestro Señor Jesucristo humildemente y con todo nuestro corazón. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 21 y nos dice así la palabra del Señor: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. La vida eterna, vivir para siempre con Dios, comienza cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. En ese momento se inicia la nueva vida dentro de una persona. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos del 24 al 25 y nos dice así la palabra del Señor: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene, y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Entonces podemos ver que Dios ya lo declaró en su palabra, que la única manera de ser salvo y vivir la vida eterna es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, vendrá el juicio de Dios una vez que muera. Vamos por favor a sus Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y nos dice así la palabra del Señor: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. En Hebreos capítulo 2 versículos del 3 al 4 nos dice así la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios, y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La proclamación del Evangelio fue continuada y confirmada por los que oyeron a nuestro Señor Jesucristo, por los evangelistas y apóstoles que fueron testigos de lo que Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. Por los dones del Espíritu Santo fueron equipados para la obra a la cual fueron llamados. Asimismo, debemos tener mucho cuidado de no rechazar a Dios, que nos habla con infinita ternura y amor. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12 versículo 25 y nos dice así la palabra del Señor: tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 42, nos dice así la palabra del Señor:
mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Como podemos ver, las personas a quienes el Señor Jesucristo les estaba hablando decían que amaban a Dios, adoraban con fe, conocían las Escrituras sagradas y siempre estaban orando. Pero no obstante, el amor de Dios no estaba en ellos, no venía de su corazón el amor verdadero que honra, adora y alaba a Dios. No había en su corazón el amor a su prójimo como a sí mismo. Podemos ver por favor en sus Biblias en Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9, y nos dice así la palabra del Señor: Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Entonces podemos ver que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para llenar nuestras vidas con amor y permitir que vivamos por su poder. Vamos por favor a sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y nos dice así la palabra del Señor: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si verdaderamente los hombres amaran a Dios, entonces recibirían a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Así nos lo muestran y nos enseñan las Sagradas Escrituras. Vamos por favor a sus Biblias en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 9 al 10, y nos dice así la palabra del Señor: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es la fuente de todo amor humano y se esparce como el fuego. Al amar a sus hijos, Él enciende una llama en nuestros corazones. Vamos por favor a sus Biblias en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 16 al 19, y nos dice así la palabra del Señor: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo os conozco. Él nos conoce si somos verdaderos o falsos, si amamos o no amamos. Él conoce quiénes somos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Vamos por favor a Jeremías capítulo 2, versículo 22, y nos dice así la palabra del Señor: aunque te laves con lejía y te enjabones demasiado, no se borra de mi vista la mancha de tu pecado. Palabra de Dios el Señor. Vamos por favor a Jeremías capítulo 32, versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: tus planes son impresionantes, tus hechos son portentosos. Siempre estás atento a los actos del género humano, y a cada uno de nosotros nos das lo que merecemos, según lo que cada uno haya hecho. Y en Amós capítulo 5, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor: yo sé muy bien que ustedes son muy rebeldes y que cometen grandes pecados. Sé también que oprimen a la gente honrada, que reciben soborno y que en los tribunales impiden que los pobres ganen su pleito. Muchos falsos predicadores ofrecen un camino fácil para llegar a Dios, llenos de mentiras y de engaños, pero Jesús ofrece a la humanidad un camino duro para ir a Dios. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 43, y nos dice así la palabra del Señor: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo vino en la autoridad del Padre, pero otro falso Mesías viene en la autoridad y palabra de sí mismo. Lamentablemente se rechaza a Jesucristo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo: no me recibís, pero al falso Cristo, a ese recibiréis. Pero, ¿cuál sería la razón? Ellos desean vivir en prosperidad, tener poder, dinero, bienes en abundancia, vivir en lujuria en todos sus niveles y dar rienda suelta a su carnalidad completamente. Ellos no quieren saber nada de la presión, de la tensión, del sufrimiento y de las enfermedades. Por eso quieren escapar, quieren huir de todo esto. Pero el Señor Jesucristo no puede mentir al hombre. Por eso nos habló la verdad.
El camino hacia la vida verdadera no consiste de ninguna manera en escaparse, en huir del mundo, ni sacarle el jugo al mundo. El camino que nos señaló nuestro Señor Jesucristo hacia la vida eterna es hacer exactamente lo que Él nos enseñó, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso lo podemos ver por favor en sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos del 23 al 26, y nos dice así la palabra del Señor: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Entonces podemos ver que el falso profeta, el falso Cristo, te va a ofrecer felicidad, riquezas y placeres, pero tú tienes que seguir a Cristo, seguir sus palabras y su liderazgo en todo momento de tu vida, en tu andar diario, sin cuestionamiento alguno. Solo tienes que creer lo que te dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de su palabra. Y vamos por favor a sus Biblias en 2 Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15, y nos dice así la palabra del Señor: porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Y en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice así la palabra del Señor: pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Los falsos maestros buscaban ser reconocidos como doctores de la ley, que tenían todas las respuestas, pero no entendían lo que hablaban ni comprendían cuál era el problema por resolver. Vamos por favor a sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 4 versos del 3 al 4, y nos dice así la palabra del Señor: porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Entonces podemos ver que Pablo se basa su apelación urgente en el hecho que la gente preferirá las fábulas antes que la verdad, y en realidad lo que significaba era su muerte inminente. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 44, y nos dice así la palabra del Señor: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? En este pasaje podemos ver que las personas están buscando la aprobación, la aceptación y el reconocimiento de otros hombres, pero vemos que no buscan la aprobación, la aceptación, el honor ni el reconocimiento de Dios. Siempre están criticando y comparándose con otros hombres. Dicen que son perfectos y que los demás están equivocados y engañados. Son astutos como la serpiente. Detrás de esa falsa humildad está el lobo rapaz, que es un depredador. Y vamos por favor a Gálatas capítulo 6 versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Y en Santiago capítulo 1 versículos del 26 al 27 nos dice así la palabra del Señor: si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Ninguna persona que camine a la luz revelada por la palabra de Dios puede dejar de reconocer su condición pecadora, y esto lo podemos ver por favor en sus Biblias en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Nos dice así la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 nos dice así la palabra del Señor: tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo.
Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales eran indicio de la bendición espiritual de Dios. La riqueza, el lujo y las comodidades pueden convertir a las personas en confiadas y satisfechas en sí mismas, pero por mucho que nosotros tengamos, no tenemos nada si no poseemos una relación íntima y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos por favor a Lucas capítulo 12, versículos del 19 al 21, y dice así la palabra del Señor: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Amados hermanos, les animo a que busquemos la verdadera riqueza que es en Cristo Jesús. Recordemos que ya Cristo viene pronto. Trabajemos más para nuestro Señor Jesucristo, ganando más almas para Él. Recordemos que Cristo ya está a las puertas, que viene pronto por su iglesia. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, le damos por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque nos has hablado con su palabra. Le pedimos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo profundo de nuestros corazones, Señor, que lo podamos aplicar, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú estés con nosotros en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, oh Señor Jesucristo. Gracias te damos. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos, por favor, que el día viernes tenemos una transmisión exclusiva para las damas del ministerio y los esperamos, por favor, el día miércoles para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.